Quien no acepta la realidad tiende a sufrirla. Por otro lado, quien la acepta tiende a transformarla. Ese pensamiento lo acabo de ver hace un par de días en un video de un tipo llamado Manuel Estrada, que es un activista social de las redes sociales. Lo pueden encontrar como Hijo del Rayo en Facebook. Y lo puso en contexto en una situación bastante compleja que estamos viviendo en el país, porque el tipo hace referencia a, ustedes saben, todos tenemos en nuestro círculo social y más en dentro de nuestros contactos en Facebook, gente pues de distintos tipos de pensamiento, ¿no? En el país. Ya no nada más podemos decir que estamos divididos o polarizados en dos bandos, ¿no? En los que somos la gente que está a favor del movimiento de Morena y de izquierda, y la gente de derecha que está en contra de ese movimiento y que apoya el sistema tal y como está. No, tenemos varios tipos de corrientes de pensamiento y de ideas, pero la mayoría de ellas ignoran o son apáticos a la realidad del país. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos gente, mírenme, ven lo que está detrás de mí. Yo tengo una posición dentro de la sociedad que tal vez no es muy relevante. Yo soy un tipo que solamente trabaja, tiene un hobby y pues pasa desapercibido dentro de la sociedad. Hay otros chicos que tienen un trabajo estable, son profesionistas, etcétera, ¿no? Cada quien tiene su propia realidad. Pero yo, a diferencia de muchos, porque creo que soy una pequeña excepción, normalmente la gente que tiene mis aficiones no concuerda con mis ideas. Es decir, la gente que tiene mis aficiones gusta por hundirse en ellas, pues. O sea, no le interesa el país, no le interesa el contexto, no le interesa si asaltan en su colonia, no le interesa si matan en su ciudad, no le interesa nada de eso, no le interesa si hay pobreza en su ciudad. Entonces lo que quiero tratar de dar a entender es que hay muchos tipos de pensamientos, pero la mayoría de ellos ignoran o son apáticos a los problemas del país, no quieren aceptar su realidad, viven en una burbujita, ¿no? Digámoslo. Obviamente, dentro de ese bando hay diferentes tipos de corrientes de pensamiento. Si te pones a pensar, las personas que ignoran la realidad porque la tienen enfrente, a su alrededor y por todos lados tienen esa realidad. La ven plasmada en las situaciones socioeconómicas que estamos viviendo, la ven plasmada en la violencia que hay en su entorno, la ven plasmada en la corrupción, en las prácticas de políticos que a todas luces te dicen una cosa un día y otro día te dicen otra, que son los políticos del sistema. Y, y básicamente hacen por hacer mutis. Se callan y no plantean nada ni les interesa su futuro, ¿me entienden? Esa gente tiende a la larga o en corto plazo a sufrir con la realidad que ellos están ignorando. Un ejemplo claro es esa gente que dice, no, pues nunca van o escuchan algún mensaje de gente como yo que pone, no, pues van a privatizar el agua, van a privatizar la luz, van a privatizar esto. Dice, no, ¿cómo crees que van a privatizar? No, estás loco, Chairo, puedo trabajar, o lo que tú quieras, o simplemente ignoras el post, ni like le das, ni compartes, ¿no? Pero al final de cuentas, a ti te van a cobrar, te va a llegar el recibo del agua caro, a ti te va a llegar la cuota de electricidad alta, cuando vayas a pagar el transporte público te van a decir, ya subimos otra vez la cuota porque la gasolina sigue subiendo y no baja, ¿no? Eh, Como sea, hermano, hermana, te va a afectar la situación del país, la realidad que está en tu entorno, si no la abrazas, si no dices, hey, hay que hacer algo al respecto, tarde o temprano te va a afectar. La violencia, los niveles altos de desigualdad. Mientras haya desigualdad, haya pobreza, la gente va a salir a querer sacar ventaja del prójimo, ¿no? ¿Y por qué crees que tú no vas a ser parte de ese, grupo, de ese puñado de corderitos que cuando salgan a la calle de trabajar, o los van a asaltar, o los van a secuestrar, o les van a hacer algo, ¿no? Si no hay oportunidades, si hay desigualdad, entonces persiste la posibilidad de que pues tarde o temprano te vaya a afectar a ti el entorno, esa realidad que ignoras, esa realidad que la mayoría de la gente ignora, tarde o temprano te va a afectar, ¿no? Y en cambio la gente que tiene la forma de pensar muy parecida a la mía, yo creo que igual a la tuya, si es que estás viendo este video por voluntad propia, me imagino que has de converger con mis ideas, ¿no? Entonces, la gente como tú y como yo, pues como si aceptamos la realidad del país, tenemos un enfoque social bastante abierto,
aunque tengamos las ideas que tengamos en nuestras vidas, nuestros hobbies, nuestras profesiones o nuestro estrato social, y vemos cómo está el país en realidad, pues tenemos la posibilidad, como este medio que están viendo aquí, este video, que es mi pequeño granito de arena para empezar a informar y a transformar un poquito el país, pues nosotros tenemos esa obligación y tenemos ese recurso de como aceptamos la realidad, la tomamos como un problema que se puede resolver, entonces tenemos la tendencia a transformar las cosas, ¿no? Es muy sencillo. Eh, la transformación de México no nada más va a depender de por quién votes el 1 de julio. Eso es lo más sencillo del mundo. Hace falta que nos enfoquemos porque queda muy poco tiempo para las elecciones. No nada más involucrarse en la política no nada más requiere de ir a votar un día, sino que afíliate a un partido político. Si no te quieres afiliar a Morena, afíliate que te dé la gana, pero involúcrate para que no entre cualquier tipejo, cualquier persona ignorante y se robe tu dinero, o te engañe, o utilice ese puesto público para hacer grande su fortuna, ¿no? Involucrémonos, tomemos parte del problema y poco a poco se tiene que ir transformando el país, ¿me entienden? Eh, Queda poco para las elecciones, ya comenzaron los problemitas con Anaya y con sus encuestas pagadas. Por ahí salió el presidente del INE a decir que se están preparando por una encuesta, perdón, para unas elecciones cerradas. Se los advertimos hace mucho tiempo en este video, bueno, en ese tipo de videos que hago yo. Y se viene probablemente el fraude. Así es que, ¿cómo hacemos si estamos aceptando la realidad y sabemos que va a haber un fraude? Pues preparémonos, involucrémonos, participemos como vigilantes de casillas de Morena, representantes de casillas de Morena, vayamos a contar los votos y a defender el voto. Así de sencillo, así empieza la transformación del país, actuando, no nada más ignorando las cosas y que a alguien las resuelva o que se resuelvan solas, porque tarde o temprano nos van a venir a afectar a nosotros. Larga vida y prosperidad.